Sí, eh, así como estuvimos examinando y vimos que de acuerdo al paradigma del funcionalismo hay una expectativa de que todas las partes de la sociedad engranen y trabajen, funcionen, cumplan con unas funciones y tengan un resultado en común de acuerdo a una armonía, de acuerdo a un consenso social. El paradigma marxista del conflicto va a estar de acuerdo en que sí, que la sociedad se forma de acuerdo a grandes estructuras, de una manera organizada, en la que cada estructura cumple con unas funciones. Sin embargo, de acuerdo al paradigma marxista del conflicto, no hay armonía, no hay consenso social, sino que más bien a través de la historia de los seres humanos y de los diferentes modos de producción se dan unos cambios que producen una lucha entre diferentes grupos que tienen intereses que están encontrados. Por lo tanto, para el paradigma marxista del conflicto, el cambio social es inherente, es parte de la naturaleza de lo que es vivir en sociedad. Y nos plantea que lo único que es permanente en la vida de los seres humanos y en el comportamiento colectivo de los seres humanos dentro de una sociedad y a través de la historia es que siempre cambiamos. Algunas veces esos cambios son graduales, otras veces pueden ser revolucionarios, ¿no? Ahí le toca, ¿verdad?, a la historia estudiar y clasificar esos tipos de cambios, ¿verdad?, y cuáles fueron sus consecuencias. Desde el paradigma del conflicto, la sociedad no se mantiene integrada porque nos pusimos de acuerdo, consensuamos, tener X o Y tipo de gobierno democrático, capitalista, uno socialista, comunista, una socialdemocracia con una economía mixta. De acuerdo al paradigma del conflicto, fueron eh, unos grupos sociales, unas clases sociales, las que tuvieron más capacidad que otras con las que estaban compitiendo y que lograron imponer esa estructura política o esa estructura económica o esa estructura cultural y que dependiendo de quién tiene más y menos poder, unos son los que van a dirigir y otros son los que van a acatar las órdenes. Dentro de el paradigma del conflicto, el cambio estructural puede ser endógeno o exógeno. Endógeno quiere decir cuando dentro de la misma realidad, las mismas circunstancias, las mismas experiencias internas de una sociedad surgen los cambios. Vamos a hablar de una sociedad simple, una sociedad de intercambio recíproca, igualitaria, donde no existe la religión, lo que ya hemos visto, algunos llaman la sociedad, digamos, pretaína o arcaica, en donde no hubo necesidad de diseñar una nave para cruzar los cuerpos de agua en Puerto Rico porque nuestros ríos, ¿verdad?, no tienen el mismo caudal, digamos, que Río Grande de los Estados Unidos, el Naso, el Chenango, el Susquehanna o el Magdalena en Colombia o el Orinoco en Venezuela. Es decir, ¿verdad?, dentro de las circunstancias que vivían estas sociedades, la tecnología de la canoa no era necesaria. Ahora, ¿qué pasó cuando llegaron las primeras canoas que transportaron los araucas del sur de América, de la costa norte, y nuestros taínos o pretaínos o arcaicos vieron esa tecnología, se apropiaron de ella, la imitaron, la reprodujeron? Bueno, pues entonces
En el caso de las tecnologías que vienen exportadas, ¿verdad? Son cambios exógenos. En el caso de las tecnologías que son propias, ¿verdad? Producto de la realidad y de la experiencia de una sociedad, son endógenas. Digamos, las trampas para capturar cangrejos son endógenas, son una tecnología creada por esos grupos arcaicos, ostionoides, saladoides, pretaínos que existieron en la sociedad, ¿verdad?, que habitaba lo que hoy nosotros llamamos Puerto Rico. Así que desde la perspectiva del conflicto, los cambios son positivos, y cuando decimos son positivos es porque sí, el paradigma del conflicto también va a coincidir con el funcionalismo en que la sociedad cambia de una manera lineal, de menor a mayor, y que hay un progreso tecnológico, de acumulación de conocimiento, de cómo nos organizamos para satisfacer las necesidades. Así que en ese sentido también podríamos decir que el paradigma de conflicto, aunque está en desacuerdo con que hay una armonía entre las diferentes partes y los diferentes grupos sociales, sí entiende que los procesos se dan de una forma organizada, ¿no? Incluso la revolución se tiene que dar de una forma organizada para derrotar a los que están en el poder e instaurar, ¿verdad?, que es la propuesta política del marxismo, un régimen, ¿verdad?, una dictadura del proletariado. Ahora bien, hay dos estructuras básicas dentro del paradigma del conflicto. En una de ellas, que es la infraestructura, y si amplían esta imagen azul y roja que tienen en su pantalla, se dan cuenta que en la superestructura, en lo que podemos observar en la superficie de nuestras relaciones sociales, podemos ver, digamos, los edificios del gobierno, las plantas industriales, los centros comerciales, la tecnología digamos, los medios de comunicación, los tribunales, la Comisión Estatal de Elecciones, los anuncios producto de la publicidad, las instituciones universitarias, las escuelas. En esa superficie, ¿verdad?, nosotros podemos ver todo lo que representa la cuestión ideológica, dónde se producen las ideas, dónde se toman las decisiones. Sin embargo, para Marx no hay armonía, no hay igualdad entre las partes, sino que eso que nosotros observamos a simple vista está subordinado, depende de la estructura que no vemos, de la que no tenemos conciencia, que es la infraestructura, la que está oculta. Imaginen, usted está en un edificio, puede ser una casa, una unidad familiar simple, puede ser un edificio monumental que tenga 100 metros de altura, o que sea un complejo de edificios de vivienda o de comercio o industriales. Usted puede ver la apariencia de esos edificios, la cantidad de pisos, los materiales, pero ¿qué está debajo del edificio? ¿Cómo está construido? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Cuál es su base? Y esa para Marx y los teóricos del conflicto es la infraestructura, lo que no podemos observar, y ahí es donde sabemos quién tiene más poder, quién tiene menos poder, quién es el dueño de los medios de producción, quién tiene el capital para comprar la fuerza de trabajo de los trabajadores que no tienen acumulada ninguna riqueza y necesitan vender su fuerza de trabajo para satisfacer su alimentación, su vivienda, su vestimenta, las necesidades básicas del ser humano. Pues desde el paradigma del conflicto es necesario entender esta realidad histórica y material, y por eso se habla de materialismo histórico. Y ve el cambio social como una lucha, como un conflicto económico y político entre diferentes clases sociales que tienen el poder y las que no tienen el poder, que tienen la riqueza y las que no tienen la riqueza, y para que la sociedad continúe progresando y superemos esa etapa de la revolución industrial, el desarrollo del capitalismo y la ideología liberal
de la democracia, hay que hacer una revolución que supere esas estructuras religiosas, costumbres y tradiciones, superar el contenido de las instituciones educativas, cambiar la forma de organizar el poder, la forma de gobernar. Y de esa forma, ¿verdad?, es que el ser humano continuaría progresando. Obviamente, todos estos paradigmas están sujetos a debate y usted puede escoger, ¿verdad?, el que más le sirva, ¿verdad?, al tipo de estudio que usted está realizando, al tema que usted haya escogido. Otro paradigma que es dominante en la sociología a nivel mundial es el paradigma interaccionista simbólico, paradigma de la acción, que utiliza la etnometodología, es una de las técnicas de investigación que examina cómo los seres humanos le dan significado a sus acciones. Este paradigma es un paradigma microsocial, el funcionalismo es macro, el del conflicto es macro, piensan que hay unas grandes estructuras que determinan nuestra ideología, que determinan nuestra conducta individual, y acá en el micro del paradigma de la interacción simbólica nos enfocamos en cómo los seres humanos va creando en su contexto inmediato una serie de símbolos que nos impactan de tal forma que nos comportamos de acuerdo a unas expectativas. Voy a poner esto bien concreto. Este es el síndrome de la bata blanca, que ya se ha estudiado en ciencias naturales, en la medicina en particular, de personas que están en un perfecto estado de salud, pero tienen que hacerse algún tipo de examen médico por cuestiones de trabajo, cuando vas a ser admitido para la universidad, por ejemplo, y tan pronto llegas a esa estructura del hospital y ahí tienes que dejar tu carro, hay un lugar para la facultad médica, un lugar para los empleados, un lugar para los visitantes, la sala de emergencia, hay un chequeo de seguridad, tienes que dirigirte a X o Y sala, identificarte, dar tus documentos de referido, plan médico. Ya al momento en que tú te enfrentas a esa autoridad final, que es la que te vas a examinar, ya tú estás un poco presionado, abacorado por todos esos requisitos y procesos por los que tuviste que pasar, y estaba perfectamente bien y ahora se te nota la presión alta, ahora se te nota pálido, te da hambre o por el contrario te dan náuseas, ¿verdad? Y ocurre, ¿verdad?, a menudo cuando las personas, ¿verdad?, nos encontramos en un ambiente, en una circunstancia que no son las habituales, que no son a las que estamos acostumbrados. Y a partir de estas experiencias es que George Cooley, Mead, comienzan a plantear que el conocimiento social lo aprendemos identificando unos procesos, lo aprendemos interpretando unas interacciones entre el estudiante y el maestro, el paciente y el médico, el policía y el ciudadano, el juez, el fiscal, los abogados, el acusado, los testigos, y de esa forma es que nos ajustamos, ¿verdad?, a los diferentes escenarios. Weber observa que los individuos dotamos de significado todos los contextos sociales que nos rodean. Habíamos dicho que Comte hablaba de 3 etapas de desarrollo intelectual de la sociedad. La etapa teológica, donde el ser humano era animista, pensaba que las fuerzas y las manifestaciones de la naturaleza eran extraordinarias, eran, voy a ser redundante, sobrenaturales, el huracán, el temblor, la sequía, y animaba, ¿verdad?, la naturaleza y lo convertía en un dios, ¿no? Después viene la etapa metafísica, donde comenzamos a separar
la realidad material que podemos observar, la naturaleza de esas fuerzas que no comprendemos, ¿verdad? Y ahí empieza la filosofía, hasta lo que Comte llamaba la sociología, que para él era la ciencia perfecta, la que podía entender las cuestiones económicas, políticas, la conducta humana, ¿verdad? Así que Weber, cuando plantea que los seres humanos dotamos de significado, naturaleza, la cuestión material, qué significa un uniforme, cómo habla una persona, va a decir que el trabajo del sociólogo es enfocarnos en la acción, en la conducta. Eso es lo que podemos observar. Podemos también observar los discursos, ¿verdad? El tipo de lenguaje, y no me estoy refiriendo ahora a idioma. Esto es un lenguaje coloquial, esto es un lenguaje técnico, esto es un lenguaje, digamos, instrumental, fingido, original, ¿verdad? ¿Cómo la gente se comunica, ¿verdad? ¿Qué palabras usa? ¿Cómo están vestidos, ¿no? Y de esa forma, en cada contexto, es que podemos entender a los seres humanos dentro de cada una de las instituciones. Rojas Soriano afirma que lo cotidiano se expresa siempre demostrando algún tipo de ideología. Y en esa cotidianidad que expresamos de acuerdo a nuestra ideología, estamos profesando, estamos diciendo y afirmando quiénes somos. Pues si yo me considero un trabajador asalariado, miembro de la clase obrera, ahí estoy profesando una ideología. Yo creo que pertenezco a una clase social. Esa clase social no está definida en el Código Civil, en el Código Penal. Es un concepto ideológico. Somos una familia y somos una familia porque nos unimos por amor, porque tuvimos unos hijos y eso es lo que ordena, ¿verdad?, la religión cristiana a la que yo pertenezco y en la que me eduqué. Profesamos, estamos todo el tiempo a través de nuestra conducta afirmando unas ideas. Es nuestra conducta que afirma esas ideas intangibles, ¿verdad? Lo que permite que se organicen sistemas bien complejos como organizaciones democráticas, capitalistas, de libre mercado, o por el contrario, sociedades socialistas, con una dictadura de la clase trabajadora, con un sistema económico comunista, ¿verdad? Así que detrás de las ideologías hay una realidad material que tenemos que estudiar y desde la perspectiva de la interacción simbólica, la clave está en cómo el ser humano crea esos símbolos, cómo los interpreta. Finalmente, quiero decirles que cuando hablamos de Garfinkel y otros sociólogos de la acción, estos piensan que debemos también utilizar la técnica del análisis dramatúrgico. El ser humano es como un personaje dentro de una obra de teatro que sabe cuál es el papel que se le asignó, cuál es el rol que se le asignó, tiene un libreto, no solamente sabe qué líneas tiene que decir, sino el tono en que tienes que decirla. También sabe cómo se tiene que vestir para representar ese personaje. Qué emociones debe de demostrar, ¿verdad? En ese performance que vemos en una obra de teatro, si analizamos la conducta del ser humano, pues podemos ver cuál es el discurso, cuáles son las ideas detrás del discurso. Ese drama, ¿qué significa? ¿Qué quiere comunicar? Angustia, sentimientos de éxito, de alcanzar unos logros, ¿no? Así que mantengamos eso en la interacción simbólica, y ustedes tuvieron un foro sobre la construcción social de la realidad, donde pudieron examinar un experimento en un salón de clases donde el profesor provoca, ¿verdad?, una serie de situaciones para poder explicarle a los estudiantes cómo somos nosotros mismos los que le damos poder a los cuentos que nos puede hacer, digamos,
un propagandista político, a una noticia falsa que puede producir un periodista, a cómo interpretamos una película como Star Wars, ¿verdad? Desde la interacción simbólica, el ser humano, cuando define determinada imagen de la realidad y se la cree, ¿verdad? Tiene efectos reales. Usted está saliendo del cine y saliendo de ahí de Plaza Las Américas, se dirige para su casa, digamos en la urbanización Dos Pinos, por ahí cerca de Río Piedra, y en el semáforo usted ve que hay una persona que se acerca a usted corriendo, lleva un tubo, usted se come la luz roja, llega a su casa, mami, me iban a asaltar. Su mamá le dice, ay Dios mío, ¿cómo está el mundo? Fíjate que tu hermano se le explotó una goma y trató de parar a alguien que se parecía a tu carro, pero la persona chilló goma y se fue del lugar. La misma circunstancia, desde la perspectiva, digamos, de dos hermanos, dos personas que se crían, ¿verdad?, dentro de la misma familia, cómo se construye diferente, ¿verdad? La percepción del ser humano dentro de determinadas circunstancias se convierte en real, aunque no haya sido un asalto. Pero nos comportamos de acuerdo a cómo nosotros construimos la realidad. El teorema de Thomas dice, si los seres humanos definen las situaciones como reales, estas van a ser reales en sus consecuencias, ¿no? Y aquí pues tengo algunos ejemplos, ¿verdad?, sobre el fenómeno de la bata blanca y cómo, ¿verdad?, el interaccionismo simbólico interpreta la manera en que construimos nuestra realidad. La construcción social de la realidad también implica un análisis bien concreto del lenguaje, tanto verbal como escrito, ya puede ser formalmente en un texto, en una ley, también puede ser, como les dije, una representación teatral o en un anuncio o en una película. Berger y Lockman plantean que la vida cotidiana no es real del todo, sino que nosotros definimos la misma. Para algunos la universidad puede ser la tecnología, la institución, la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, de progresar económicamente, de desprenderse de unas ideologías conservadoras, religiosas o políticas y ser un ser humano más libre e independiente. Para otro, quizás para el estudiante que está al lado de usted en el salón de clases, esa institución universitaria es una tecnología producto del capitalismo que se utiliza para explotar a los seres humanos, convirtiendo a uno en trabajadores, a otros en gerentes, a otros en los oficiales ejecutivos corporativos, a otros en los dueños de las empresas. La misma institución, el mismo ser humano que está al lado suyo, ¿verdad?, va a construir su realidad y típicamente cuando los sociólogos estudiamos los patrones, pues así podemos explicarnos por qué existen partidos políticos democráticos que apoyan la libertad de empresa y que creen en financiar las universidades públicas, por qué en los países socialistas y comunistas, ¿verdad?, hay un control de la educación, ¿verdad?, y no se estimula el desarrollo del pensamiento capitalista, empresarial, sino, ¿verdad?, la propiedad estatal, la economía centralizada a largo plazo por el Estado. De nuevo, podemos utilizar este paradigma microsociológico en cualquier tipo de sociedad que estemos observando. Garfinkel propone que utilicemos la etnometodología para estudiar los aspectos más abstractos y esto fue algo parecido a lo que hizo Harriet Martineau, una de las fundadoras de la sociología. Usted recuerda, cuando va y observa una familia norteamericana directamente en su casa, va y observa una familia inglesa directamente en su casa,
en la iglesia, en los procesos políticos del Parlamento inglés o del Congreso norteamericano, le pregunta a esos actores sobre su conducta, sobre sus propuestas. Así que desde este paradigma, ¿verdad? Queremos saber para usted qué significa ser una mamá, qué significa ser una maestra, qué significa ser una mujer, qué significa ser un varón, qué significa ser un maestro, qué significa ser un padre o un hijo, ¿no? Y a partir de esos datos que recoge, ¿verdad? Poder explicar los conflictos sociales, poder explicar, por el contrario, la armonía, el funcionamiento de X o Y institución. La sociología feminista, que habíamos dicho a principios de esta última parte del curso, introduciendo la sociología, va a hacer una propuesta importante. Va a proponer una teoría del conocimiento, una forma de producir el conocimiento no religiosa, no científica paternalista, sino desde la perspectiva de las mujeres. Y desde esta perspectiva de las mujeres se va a rescatar una forma de interpretar las relaciones humanas, de ser críticos con las instituciones sociales, analizar de una manera diferente las ideologías políticas, las organizaciones económicas, porque la experiencia de la mujer durante todo el siglo XX, todo el siglo XIX, a pesar de que hubo revoluciones en estos momentos, fue una experiencia diferente, ¿verdad? En la página 196 del libro, de ese cuarto capítulo, usted va a ver, ¿verdad?, cómo Lina Torres propone desarrollar una teoría del conocimiento desde la perspectiva de las mujeres, porque las ciencias sociales se enmarcaron en un contexto sexista que invisibilizó a las féminas, sus experiencias, sus opiniones, e incluso, como le pasó a Harriet Martineau y a Maxine Weber, que la vamos a ver pronto, se les ocultó de su trabajo, de sus contribuciones a esta disciplina. Richter plantea que la teoría feminista contempla el mundo desde un ventajoso punto de vista de una minoría que fue invisible, que requiere una nueva interpretación de la sociedad. A lo que se refiere Richter, ustedes van a recordar el concepto de imaginación sociológica de los científicos sociales. Es decir, cuando observo la sociedad, voy a partir de la premisa que yo no entiendo lo que es una familia, que yo no entiendo lo que es una escuela, un tribunal, una fábrica, un centro comercial. Tengo que mirarlo tabula rasa. Tengo que observar la conducta, tengo que preguntarle a la gente que está ejecutando su trabajo, tomando una clase, votando en una elección, participando como un jurado. Tengo que preguntarle a esa gente cuál es el significado de su actuación, ¿verdad? Y desde la perspectiva de Richter, ahora las mujeres iban a vertir sobre la disciplina sus experiencias, los resultados de sus investigaciones, una nueva interpretación de la sociedad. Lina Torres une una mirada crítica a los saberes como dispositivos de poder que configuran los procesos de socialización. Nos está diciendo, miremos la familia, veamos por qué antes no había división entre hombres y mujeres en la familia, ni había más o menos poder, en qué momento eso cambió, qué podemos hacer para que la mujer, ¿verdad?, pueda ejercer los derechos que tiene en papel en la vida cotidiana. Y sin duda, la profesora Torres, la autora de este último capítulo, contribuye a visibilizar a la mujer en la sociología y además este libro, que es el que utilizamos prácticamente en todas las universidades de Puerto Rico, a visibilizar a la mujer en nuestra sociedad puertorriqueña. Bauman es súper interesante. Él va a comenzar a ser crítico de todos estos teóricos que hemos estado
estudiando, ¿verdad?, en esta última parte del curso, y él dice que una vez los seres humanos, además de ser unos objetos que estudiamos, ¿verdad?, eh, se convierten en parte del diálogo, nos critican, están en acuerdo o en desacuerdo con los resultados y las conclusiones de un sociólogo, de un psicólogo, de un economista, de un científico político, de un historiador. Una vez ese sujeto de estudio comienza a dialogar, ¿verdad? Se produce nuevo conocimiento, ¿verdad? Donde ya no solamente el sociólogo tiene el poder y el privilegio de crear los conceptos, de crear las metodologías para la investigación, y ahora, ¿verdad?, vamos a estar examinando, ¿verdad?, el poder que tienen los seres humanos para crear su propia realidad, para proponer cambios sociales y para darle sentido a su vida, ¿verdad? A por qué trabajo, por qué estudio, por qué quiero o no quiero tener hijos, quiero o no quiero tener una familia, decido viajar a Europa o no decido viajar a Europa y quiero viajar a América Latina o a la India. Escojo una religión diferente, ¿no? Es decir, que eh, eh, existe ahora, ¿verdad?, una relación interdependiente entre los individuos que estudiamos, los grupos sociales, las clases, los movimientos sociales, los partidos políticos, las sociedades y los sociólogos. Así que él ve más bien, después de la revolución industrial, una realidad más líquida, una modernidad. Sí, tenemos universidades, tenemos industrias, empresas, gobiernos democráticos electos o no, pero cambian, ¿verdad? Ahora tenemos la socialdemocracia, economías mixtas, ahora tenemos sociedades que fueron revolucionarias, que hoy en día son autoritarias. Así que el trabajo del sociólogo no ha terminado. En esta última parte del curso vamos a estar examinando unos conceptos que hemos estado utilizando durante toda esta clase, y son las estructuras sociales, ¿verdad? Las estructuras sociales existen en todo tipo de sociedad humana, se manifiestan a través de todas las culturas, algunas veces de una manera muy simple, las bandas de cazadores y recolectores, pastores, horticultores que hemos explicado que no tenían gobierno centralizado, sino una jefatura, un liderato por ancianidad o por talento. Eventualmente, ¿verdad?, la sociedad de las familias reales imponiendo una religión, la esclavitud, el feudalismo. Pues los patrones de conducta humana son los que establecen la estructura, la forma en que nosotros realizamos nuestras tareas de alimentación, de producción de los alimentos, de distribución de los alimentos, de construcción de la vivienda, quién vive dentro de esas viviendas, quién las usa, las puede intercambiar. Todas esas actividades humanas, ¿verdad?, que también incluyen la parte intelectual de los religiosos, de la ciencia, esas costumbres, esos rituales, esas necesidades materiales, ¿verdad?, que nosotros tenemos, van creando una instrumentalidad. Yo voy a ir creando una forma de producir conocimiento. Antes era, ¿verdad?, el conocimiento mitológico, pues la religión. Conocimiento científico, las universidades. Antes el trabajo era voluntario porque había un intercambio recíproco, todos nos alimentábamos, todos nos protegíamos en la misma vivienda. Hoy en día no, hoy en día competimos por los trabajos. Se tienen que ofrecer unos salarios competitivos, competimos por el crédito, ¿verdad?, para poder financiar una vivienda. Quienes quieren vendernos ese crédito y esa vivienda tienen que competir en precios, ¿no? Así que nosotros tenemos que observar con cuidado esos patrones, ¿verdad?,
cómo van construyendo estas estructuras sociales, y dentro de cada estructura sí vamos a ver que hay un orden, que hay una jerarquía, donde cada ser humano tiene un estatus. Y estatus aquí no significa solamente un estatus social alto, sino cualquier tipo de estatus social. Desde el estatus de un niño menor de edad, miembro de una familia, al estatus de un menor de edad, estudiante de una institución educativa, institución que a su vez está acreditada por un departamento de educación, de un estado, de un gobierno que está regulado por una constitución, por unos códigos legales. Así que ese es el tipo de sociedad moderna, postindustrial, en la que nosotros estamos viviendo hoy en día, y todos los seres humanos, toda persona ocupa un estatus, una posición, y tiene que cumplir con unos roles, ¿verdad? Y así que sobre nosotros hay una expectativas sobre cómo se debe comportar el profesor, cómo se debe comportar el estudiante, cómo se debe comportar el rector, el presidente de la universidad, el gobernador, los legisladores, el empresario, el gerente que trabaja para el empresario, el empleado que representa comercialmente esa empresa. Así que todo ser humano es parte de este engranaje. El estatus puede ser adscrito o adquirido. Decimos que es adscrito cuando se asigna de manera arbitraria. Desde el nacimiento nos están diciendo, tienes estas características sexuales biológicas, eres varón o eres hembra. El tiempo, nosotros hemos determinado cómo lo medimos. El año tiene 365 días. Se nos determina la mayoría de edad de acuerdo a unas leyes, ¿verdad? Se nos otorga una nacionalidad, ya sea por nacimiento, lugar de nacimiento, o por descendencia, ¿verdad?, de nuestros padres. Eso tiene consecuencias sobre a dónde podemos viajar, si podemos trabajar en esos lugares que viajamos, solamente vamos de turistas. Así que cuando hablamos de lo adscrito, no tenemos control. Ahora, cuando hablamos de estatus adquirido, es cuando lo alcanzamos por esfuerzo propio, por medio de la educación, por medio de títulos profesionales, que es lo que ustedes están haciendo, o voluntariamente convertirnos en miembros de un grupo religioso, o incluso con una conducta socialmente inapropiada, después de un debido proceso de ley, ser convicto, perder su libertad. Son estatus que adquirimos, ¿verdad? No que son meramente designados por otras personas u otras instituciones. En esta imagen, que a mí siempre me parece muy, muy poderosa, podemos observar la imagen de un joven negro sentado en una mesa con una joven blanca en un escenario que podemos llamar pues formal, y de repente nosotros aquí podemos identificar los estatus que se le han asignado a estos dos jóvenes, por el color de piel, por su sexo, hablando biológicamente, y también podemos fijarnos en el escenario. Ahora, el trabajo del sociólogo es preguntarse, ¿quién está entrevistando a quién? El joven varón negro, a la joven blanca mujer, o es lo contrario, o son dos compañeros de trabajo haciendo teamwork y tratando de buscar una solución a un problema de la empresa, de la universidad, del proyecto que están realizando juntos. De nuevo, cuando observamos a simple vista la sociedad, ya recibimos unos mensajes, unos códigos que nos dicen, este es el estatus adscrito de X o Y personas. El estatus adquirido, ¿verdad?, ya implica ese esfuerzo que nosotros realizamos, que hay unos rituales, como el ritual de la graduación, y ahí todo el mundo sabe, con la toga, el birrete, las 5 horas que esperamos para graduarnos, que son esas 5 horas que esperamos de la graduación, son representativas
igual de prolongadas y sacrificadas que los 5 años que ustedes terminan en hacer su bachillerato. En esos momentos, ¿verdad? En ese ritual, todo el mundo sabe que estás cambiando de ser una persona que tienes una educación formal general a convertirte en un especialista, en un profesional, en un perito, en X o Y materia que vas a tener la autoridad sobre clientes, pacientes, colegas, y que vas, ¿verdad?, a ocupar otro estatus, otra posición social dentro de tu país, dentro de tu comunidad. Desde la perspectiva del conflicto, toda relación humana implica, ¿verdad?, que cuando pertenecemos a una estructura social, económica y política va a haber desigualdad. Recuerden el conflicto, siempre mirando dónde está el conflicto. Y Marx decía que depende de la posición que tengamos en la estructura, se va a definir nuestro estatus. ¿Eres tú el dueño de la empresa o eres tú el empleado? A veces escuchamos gerentes que dicen, mi negocio, mis empleados, mis productos, pero el negocio no es de él, el edificio no es de él. Él no es el que le paga a los empleados, el capital es del dueño, los productos, los materiales, ¿verdad? Son propiedad del dueño que los compró como una inversión de capital para generar más capital. Entonces, a eso era lo que Marx se refería, que la gente vive en la superestructura, vive, como ustedes dicen en la película, y se olvidan de la realidad material, ¿verdad? ¿Cuánto poder yo tengo sobre este negocio, sobre estas personas que mi patrono emplea? Pues típicamente un gerente lo que tiene son más responsabilidades que un simple empleado, ¿verdad? Se le paga más porque tiene más responsabilidades, pero también se le va a exigir más, y así va a pasar con otros profesionales. Algunas personas, de acuerdo al estatus adscrito, ¿verdad?, van a tener unos privilegios desde el nacimiento. Por ejemplo, si eres heredero de una fortuna, pues ya sabes que vas a pasar en menos dificultades, ¿verdad? Terminando tu educación, obteniendo una educación superior, vas a tener unas relaciones sociales que te van a ubicar más cerca de unas posiciones de poder que otras personas. Así como mirábamos la imagen de los jóvenes en la mesa, si la sociedad ha sido una racista que ha creado unas grandes desventajas para las personas de X o Y raza, para los judíos, para los negros, para los indígenas, pues sabemos que vas a estar en una desventaja en esa libre competencia que es igual. Sabes que ya vas a entrar con una desventaja y que típicamente vas a tener que demostrar más allá de lo razonable que sí, que tú puedes, que te mereces estar ahí. Y finalmente la movilidad social va a ser relativa a los medios y las oportunidades. Por eso es que es tan importante que en una realidad social, económica y política donde hay desigualdades reales, materiales, riqueza, pobreza, discrimen por sexo o por raza, tenemos que tener unas leyes que obliguen, ¿verdad?, a ser todos considerados, ¿verdad?, en igualdad de condiciones. Y por eso es que nos evaluamos, por eso tomamos exámenes, por eso tomamos reválidas, por eso sacamos licencias, por eso pagamos impuestos para sostener todo lo demás, para poder tener, ¿verdad?, esa igualdad de oportunidades. Tiene que haber unas instituciones, una ideología, ¿verdad?, unas leyes que propendan a ese ambiente. Los roles sociales, y ya voy terminando, son patrones de conducta, son obligaciones que tenemos que cumplir, a veces son privilegios que tenemos, sobre todo cuando estamos en las posiciones de poder de una organización, pero también son las responsabilidades que están definidas por el Estado. Y mientras más prestigio y poder tenga el estatus, la posición que usted ocupa, más alta va a estar la vara con que nos van a medir. Y eso va de una mera infracción de tránsito y cuál es la expectativa que tienen sobre su comportamiento. De ordinario hay cientos de personas, pobres y trabajadoras, que
la encuentran en una infracción de tránsito y pasa desapercibido, pero si es un abogado, si es un médico, si es un profesor, si es una persona ¿verdad? Que está en publicidad, ¿verdad? Que sean visibles al resto de la sociedad, pues van a ser condenados no solamente en el tribunal con mayor rigor, sino en la opinión pública y rechazados. Y mira, ¿qué se cree esa persona abusando del poder? Mire, no, puede cometer un error como cualquier otro ser humano. Así que a mayor poder y prestigio que tenga su posición, ¿verdad? Se espera que el desempeño de su rol social, ¿verdad? Sea uno inmaculado. Decimos que hay conflicto de roles cuando una persona tiene varios, ¿verdad? Tiene varios papeles que cumplir, varios papeles simultáneos, con diferentes expectativas. Eres una mujer joven, trabajadora, madre, pues entonces hay una expectativa de que cumplas con las responsabilidades de tus hijos a tu cargo como madre soltera menor de edad, pero también hay una responsabilidad de que dejes el máximo y seas productiva en tu lugar de trabajo y como ingeniera, ¿verdad? Tengas un desempeño superior a las demás personas en la industria y seas una ciudadana ejemplar. Y a veces los seres humanos no podemos cumplir con todas esas expectativas, ¿verdad? Y desarrollamos ciertos prejuicios, ¿verdad? Hay unos prejuicios que dicen, bueno, tengo que ser liniente con ella porque acuérdate que ella es madre, tengo que ser liniente con ella porque acuérdate que ella estuvo en desventaja con relación a los hombres. Y esos prejuicios que parecerían proteger a alguien vulnerable también se vuelven en contra de uno, ¿verdad? Y los sociólogos somos muy cuidadosos, ¿verdad? Cuando examinamos cómo los demás construyen esa realidad. ¿Se acuerdan que construimos la realidad? ¿Y qué consecuencias reales tiene este tipo de valoración, de juzgar a las personas de acuerdo a las expectativas que tenemos, sobre todo cuando ocupas varias posiciones y tienes que desempeñar, ¿verdad? Múltiples funciones. Las instituciones sociales son organizaciones conformadas por los valores, las normas, los procedimientos, el estatus que tenemos, los roles que desempeñamos y todos los grupos, ¿verdad? Que somos parte, ¿verdad? De una institución como la universidad, los trabajadores de cuello blanco de nuestra administración, los trabajadores de cuello azul de mantenimiento, de áreas verdes, que dependemos de ellos, de computación, de electricidad, de plomería, la gerencia universitaria, el poder ejecutivo que está sobre nosotros, la ley que creó esta universidad. Las instituciones son productos del ser humano sumamente complejos, ¿verdad? Y somos los seres humanos, a través de nuestras acciones, de nuestra conducta, que logramos cumplir con los objetivos de estas estructuras. Por ejemplo, sabemos la misión, los valores, misión y visión de la universidad, misión y visión del gobierno de Puerto Rico, misión y visión de Apple o de Tesla, ¿verdad? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las reglas de funcionamiento? ¿Qué criterios yo utilizo para escoger las personas que van a ser parte de esta organización? ¿Qué educación tienen que tener? ¿Cuánto tiempo tienen que invertir aquí? ¿Cómo les recompenso de una manera justa, legal? ¿Qué estatus y roles vamos a tener dentro de esas instituciones sociales? ¿Cuáles son los privilegios, las obligaciones? ¿Cómo los grupos ejecutan esas operaciones? ¿Cómo los grupos actúan de manera coordinada o, por ejemplo, si lo hacen en conflicto? ¿Qué pasa con la institución? ¿Podemos cumplir con la meta? Los sociólogos estamos atentos, ¿verdad?, a estas relaciones tan complejas entre los seres humanos. Y por eso es útil entender que todos nosotros pertenecemos a grupos primarios y a grupos secundarios y lo hacemos
múltiples veces y simultáneamente. En los grupos primarios vamos a tener aquellas personas con las que estamos en contacto directo, que las conocemos íntimamente, personalmente. Ahí tenemos nuestra familia inmediata, nuestros pares, amigos, vecinos de toda la vida. Y en los grupos secundarios vamos a tener relaciones impersonales, segmentadas, que se dan solamente en determinado tiempo, en determinado espacio, bajo determinadas reglas, como ocurre en la universidad, entre los profesores, los estudiantes, los compañeros de clase, los empleados no docentes, cuando están agrupados involuntariamente en un sindicato o voluntariamente en una organización estudiantil profesional, o hay un cuerpo, ¿verdad?, regulado de gobierno estudiantil, el Consejo de Estudiantes. Así que las instituciones funcionan porque podemos comprender la ideología, los valores, las reglas, las normas de funcionamiento, la posición que ocupamos, ¿verdad?, el rol, el estatus, las expectativas, y podemos también entender, ¿verdad?, que dentro de cada grupo, ¿verdad?, tenemos que comportarnos de una manera diferente. No nos comportamos con la informalidad que lo hacemos en la familia o en el grupo de amigos, como lo hacemos en una institución educativa o judicial o empresarial. La ideología. Althusser va a ser uno de los críticos más severos de las sociedades industrializadas, modernas, de libre mercado, y también de las sociedades industrializadas, modernas, socialistas, que todavía, ¿verdad?, tienen lugar: Corea del Norte, China, Cuba, Venezuela. Y esto que nosotros criticamos de lo ideológico está en todas partes. La ideología es el conjunto de creencias que justifica los acuerdos y los arreglos de una sociedad. Nos gusta pensar que todos participamos de formar, de crear, de elaborar esa ideología. La realidad es que unos participamos más y otros participan menos. ¿Dependiendo de qué? De el estatus social que ostentemos en nuestra sociedad, de las responsabilidades que tengamos, del poder que tengamos sobre otras personas. En ese video usted va a poder ver la crítica de Althusser a lo que él llama ideología y los aparatos ideológicos del Estado, que podemos nombrarlos rápidamente: partidos políticos, grupos e instituciones que pueden ser religiosos, pero que también pueden ser de otro tipo de cultura, ¿verdad? Abstencionistas, aislacionistas, grupos económicos, como las cooperativas, como los medios de comunicación, los bancos. Así que todos pertenecemos a algún tipo de agrupación política y económica que es ideológica. Los estados establecen relaciones de poder de una manera planificada y organizada, tanto los estados capitalistas como los estados socialistas, como la socialdemocracia. Esas relaciones de poder están contenidas, están fundadas en una constitución, en una carta magna, que son las reglas generales de ese juego entre los seres humanos. Como hay unas reglas para jugar pelota o golf, hay unas reglas, ¿verdad?, económicas, políticas, culturales. Esas reglas se establecen por medio de unos mecanismos, unas instituciones legislativas, típicamente con representación de quienes forman parte de esa sociedad. Son ejecutadas, ¿verdad?, por un gobernador, por un presidente, que es el que se encarga de que esas leyes, digamos, para tener educación pública o salud pública o transportación pública, una agencia cumpla, ¿verdad?, con esa ley que se aprobó. Si hay conflictos entre trabajadores, agencias de gobierno, empresas privadas o entre los mismos ciudadanos, vamos a otra institución, que es el tribunal, ¿verdad?, para que ahí técnicamente, ¿verdad?, se diriman los conflictos que nosotros tenemos. Así que
cuando nosotros hablamos del gobierno, ¿verdad? No solamente estamos hablando de las agencias de orden público, de justicia, de servicio, de educación, de transportación, emergencia y otros, sino también estamos hablando de los gobiernos municipales, también estamos hablando de proyectos especiales, agencias especiales que creamos, el National Health Institute, ¿verdad? La misma NASA, son productos, ¿verdad? Son instituciones que admiramos, que creemos necesarias para la salud, para la ciencia, pero son productos también del gobierno. Seamos cuidadosos cuando vayamos a criticar el Estado, el gobierno, la política, las ideologías, porque en realidad todos participamos de esto, ¿no? Lo importante es poder hacer nuestras observaciones y críticas de una manera objetiva, ¿verdad? Y tratando de separar lo que son nuestras meras opiniones y pasiones de la conducta, de las acciones que estamos observando. Podemos teorizar sobre el impacto que han tenido las instituciones religiosas. Los primeros estados que se forman surgieron a partir de esas familias reales que privatizaron la tierra y a los seres humanos por medio de la esclavitud y crearon el feudalismo. Marx plantea que en este tipo de estructura social feudal la desigualdad es legal, es culturalmente aprobada por la religión y es política y económicamente impuesta, ¿verdad? Por esa burocracia de reyes, aristócratas, militares, religiosos, cobradores de impuestos, señores feudales, vasallos, ¿no? Weber enfatizó que la religión promovió una ética protestante del capitalismo y que con la ética protestante del capitalismo el ser humano es más libre, se le tiene que respetar porque todos los seres humanos dentro de esa ideología cristiana somos hijos de Dios, somos iguales, merecemos un respeto, tenemos los mismos derechos. Hay que abolir la esclavitud. El ser humano tiene la libertad de moverse donde quiera, no donde lo ordene un rey o su señor feudal o lo muevan a usted por medio de una invasión militar. Y la ética protestante del capitalismo es una especie de teología económica, de teología de la prosperidad, donde el ser humano utiliza su libertad de una manera productiva, puede escoger su propia religión, puede escoger si se casa, si no se casa, cuántos hijos tiene, qué va a estudiar, es dueño de los resultados de su trabajo, de su vivienda, puede escoger si su hijo va a una escuela pública o privada, religiosa. Y para Weber, si estudiamos